Empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Pilar Monreal o Piluja Monreal, vocal de la asociación TOC Zaragoza. En esta ocasión sustituyo a nuestra presidenta Begoña García porque no ha podido, ha sido imposible pues, asistir, ¿no?, a esta charla. Eh, Quiero presentaros, a los que no lo conozcáis, a Antonella Orsucci, psicóloga sanitaria. Es investigadora en el Grupo de Investigación Interuniversitario destinado al TOC, coautora de artículos relativos al TOC publicados en revistas internacionales. Ha realizado un training especializado para el tratamiento del TOC en Houston, Estados Unidos, y es miembro ordinario del Grupo de Intervención de Emergencias y Catástrofes del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental. Dedica gran parte de su práctica profesional al abordaje del TOC, trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Y como sabéis los que ya la habéis escuchado y lo vais a comprobar los que lo vais a escuchar hoy, una persona muy cercana y una gran profesional. Os dejo pues con ella. Bueno, gracias Pilar por la, por la presentación. Espero de estar a la altura de de esos méritos que me atribuyes. Bueno, pues vamos, ¿no?, a abordar un poco este tema del cuidado del cuidador, que a veces se queda un poco olvidado, ¿no?, en lo que es el tratamiento de de los trastornos, de la salud mental, pero yo diría que incluso se puede aplicar por, ¿no?, el que quiera incluso pues, generalizarlo un poco incluso a la salud física, ¿no?, a los cuidadores en general de una persona que requiere de cierto cuidado. Pero bueno, en el caso específico nos concentramos en la salud mental y en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?, que es lo que nos trae aquí a reunirnos. Vale, pues creo que es necesario tener siempre en cuenta el tema del cuidado del cuidador, no solo porque sea una opinión mía personal, sino que estudios recientes lo demuestran y cada vez más, incluso desde los organismos más altos, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Sanidad, se hace mucho hincapié en la importancia de cuidar esas variables que son la salud de las personas que rodea a las personas que sufren algún tipo de trastorno o necesidad físico-mental. ¿Por qué? Porque el cuidado del cuidador afecta inevitablemente al cuidado, precisamente, ¿no?, que recibe la persona afectada y pues es importante que se cuiden variables como pues, las informaciones que tengan los familiares, el tipo de, ¿no?, de datos y de asesoramiento y de apoyo que se le va a brindar. Y también, pues eso, ¿no?, que no se pierda de vista que cuidar de otra persona implica un gran sobreesfuerzo, una gran carga física o emocional eh, grandísima, y si no le prestamos atención nos arriesgamos a luego enfrentarnos a situaciones como el burnout, ¿no?, este tipo de patologías que pues, se manifiestan a su vez con síntomas depresivos, síntomas fisiológicos, como luego acabaremos viendo. Yo a veces simplifico esto diciendo que si no cuidamos al cuidador, nos cargamos al cuidador, con lo cual creo que es importante tener en cuenta ese aspecto. Vale, pues, ¿por qué es importante cuidar del cuidador? Precisamente porque de los familiares y los amigos son las primeras personas, ¿no?, a las que acudimos cuando tenemos algún problema, cuando nos sentimos sobrepasados, ¿no?, por las situaciones que nos acechan. Y pues en el caso de una persona que sufre un trastorno pues como el TOC, no es solo la importancia, ¿no?, que puede tener el cuidador con respecto a si me cuido, puedo cuidar mejor de la persona afectada, sino también que puedo colaborar o entorpecer el tratamiento de la persona afectada en función de la información que poseo sobre el trastorno de la persona y, pues eso, ¿no?, lo que decíamos antes, el asesoramiento que recibo,
que al final asesorar a un familiar es darle más herramientas que pueden ayudar a la hora de desarrollar el tratamiento, con lo cual incluso al psicólogo o psiquiatra o terapeuta de cualquier tipo, como podríamos decir, es como facilitarse el trabajo, porque si la familia o los amigos, las personas más cercanas colaboran y remamos todos en el mismo sentido, el trabajo es más fácil para todo el mundo, la convivencia se hace más liviana y las variables de contexto, digamos, que rodean una persona afectada por un trastorno son variables que han demostrado a lo largo de los años de incidir muchísimo sobre los éxitos finales de una terapia, de un tratamiento, con lo cual pues creo que es importante no descuidarlas y tenerlas siempre en cuenta. Vale. Para, pues eso, ¿no? Para no desesperarse, porque a veces cuidar de otra persona afectada por un trastorno, y en este caso concreto, ¿no? El TOC, es una tarea muy difícil, una tarea de día a día, una tarea que a veces en el propio día a día lleva mm, a muchas ocasiones de tensión, de tira y afloja, de no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Y un punto súper importante que yo siempre hago hincapié incluso a los pacientes, digamos, ¿no? Creo que uno de los puntos más importantes para actuar en la dirección que más nos beneficia es, en primer lugar, darse cuenta de que algo no va, de que algo eh, nos está sobrepasando, porque muchas veces por aquello de eh, tirar hacia adelante, de soportar todo lo que me echen, de aguantar porque la otra persona sufre. Vamos cargando, vamos tirando de la cuerda hasta que la cuerda puede romperse, ¿no? Entonces, pues es importante pararse a veces a reflexionar sobre las repercusiones que la enfermedad o que el trastorno de la otra persona tiene sobre la vida de cada uno. Es importante cuidarse físicamente, no perder pues eso, la práctica de ejercicio y la práctica de cualquier eh, conducta saludable, ¿no? Para la vida de uno. Pues a veces me encuentro con familiares que descuidan su propia alimentación, y no hablo de comer mal, hablo de pues yo ya por la noche prácticamente no ceno porque estoy tan cansado que lo único que quiero es acostarme. O hay días que por estar pendiente de, pues eso, de cualquier situación que haya surgido, salto lo que son el almuerzo, la cena y me da igual y tiro para adelante. Pues esos son puntos que sería importante, ¿no? En un momento dado mm, pues cuidar y no perder de vista. De ahí la importancia de pararse a organizar el tiempo, ¿no? Es verdad que cuidar de una persona que sufre un trastorno mental puede significar en algunas ocasiones, según el grado de gravedad del trastorno, pues un poco improvisar sobre la marcha, pues resolver emergencias, pero eso no significa que tengamos que perder de vista una especie de organización del tiempo, saber cuáles son las prioridades que no podemos descuidar y eso, ¿no? Y que en esas actividades, en esa tabla de actividades nunca falten en la medida de lo posible actividades agradables, tener un rato para uno mismo sin por ello aislarse, ¿no? de los demás, pues precisamente evitar el aislamiento y pedir ayuda y apoyo cuando se necesite, porque ¿no? A veces cuando es por aquello de ¿no? Pues, poder con todo, sacrificarse, creemos que pues, tener un familiar con un trastorno mental implique, pues eso, como si fuera una carga que uno tiene que sobrellevar solo y cuando no pedimos ayuda, somos animales sociales, necesitamos la ayuda de la manada, ¿no? Entonces, cuando no pedimos ayuda, lo más probable es que acabemos quemándonos. Bueno, pues básicamente se trata, como decíamos, ¿no? En un primer momento de aprender a tomar conciencia,
que es lo más difícil, aprender a darse cuenta de cómo el cuidado de la otra persona repercute sobre la vida de uno mismo. Y para eso hace falta pararse, autovalorar la situación en la que nos encontramos, a no descuidar las señales de alarmas, a escuchar las señales de alarma y a reflexionar sobre la importancia de cuidarse, ¿no? Porque es como que es algo que damos o bien por sentado o bien o sea, o bien no lo tenemos para nada en cuenta. O bien lo damos por sentado como sí, claro, es importante cuidarse, pero luego no nos cuidamos y precisamente nos descuidamos en las cosas más básicas, incluso como pues eso, ¿no? Dedicarse 10 minutos para sentarse en el sofá o pues mira, no, hoy es mi día y es mi día. O necesito un día de descanso y que otra persona se encargue del cuidado, ¿no? de la persona afectada. O al contrario, como decíamos, ni siquiera nos planteamos, no, yo puedo, yo tengo que poder. Yo, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y al final ese descuidarse pasa factura, no solo para uno mismo, sino también para la persona afectada. ¿Cómo podemos, pues eso, valorar si nuestra situación se está acercando a un punto de ruptura? Bueno, pues va a pararse un poco a, a ver, a monitorizar cómo el cuidado de la otra persona esté afectando a las relaciones familiares. Por ejemplo, muchas veces, no solo familiares, sino pues eso, ¿no? También amistades. Muchas veces los familiares de personas afectadas por el TOC, ¿no? Más concretamente, se aíslan, dejan de tener amigos, dejan de salir con personas con las que antes tenían más contacto, o dentro del propio núcleo familiar puede empezar a haber discusiones entre un padre y una madre, por ejemplo, ¿no? De un hijo afectado. Eh, el trabajo, la economía de la familia se pueden ver afectados, o dejo el trabajo o empiezo a faltar o me limito a un trabajo que no me gusta con tal de poder, pues no, porque se ajusta a mis necesidades. El ocio, por supuesto, suele ser el gran olvidado, ¿no? Como que no puedo, tengo que ocuparme de mi hijo, de mi hija, de mi marido, de mi mujer, como que todo lo demás pasa a un segundo plano. Y pues eso, la salud, en este caso, ¿no? La salud física. Se pierden de vista las conductas de autocuidado tan básicas como pues, cuidar nuestro sueño, el movimiento, el ejercicio físico, una alimentación adecuada. A veces por el estrés causado por el cuidado de la otra persona, nos vamos a conductas como fumar excesivamente, beber excesivamente, hacer uso de, ¿no? de medicamentos o de, pues eso, de sustancias en general. Y todo eso pues es bueno pararse y valorarlo, ¿no? Como de vez en cuando hacer, literalmente yo se lo recomiendo a todo el mundo, de vez en cuando, periódicamente, pararse a hacer como un, un check-in, ¿no? De decir, ok, vamos a pararnos un momento y vamos a ver. ¿Cómo voy en mis relaciones familiares? ¿Cómo va mi ocio? ¿Me estoy dedicando tiempo? ¿Cómo van mis conductas de vida saludable? ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Cómo va mi estado de ánimo? El estado de ánimo muchas veces es el indicador que más descuidamos y que sin embargo nos señala, ¿no? Esa sobrecarga, esa situación que nos está aplastando. Eh, el estado de ánimo a veces no lo detectamos porque no nos paramos a veces a preguntarnos cuándo ha sido la última vez que me he reído o cuándo ha sido la última vez que me he quedado fantaseando sobre, pues, yo qué sé, lo que voy a hacer el fin de semana o cualquier banalidad. Y sin embargo, pues es uno de los primeros indicadores, justo junto con la tensión física pues, que nos dice que algo hay que cambiar. Señales de alarma, pues en ese check, ¿no? que decía que vendría bien realizar de vez en cuando, pues he puesto aquí una serie de algunas de las señales de alarma
pues eso, ¿no? Que utilizamos incluso en ámbito laboral para detectar burnout, pero se utilizan, pues eso, ¿no? En toda situación que puede generar cierto... Burnout es el término que se utiliza en psicología para definir un síndrome ansioso depresivo asociado a una sobrecarga, ¿vale? Y que puede llegar a desencadenar una patología depresiva o ansiosa. Entonces, pues eso, esos son algunos de los síntomas y señales de alarma. Problemas con el sueño, o no duermo, o tengo sueño a lo largo de todo el día, un cansancio excesivo, me aíslo, ya no veo a gente, ¿no? Más allá de lo que es el núcleo familiar más estricto, me enfado fácilmente, a la más mínima, cualquier cosa me digan, pues salto. Empiezo a consumir medicamentos, pues, y a veces va asociado al tema de, como no duermo, pues tomo medicación para dormir, o como no puedo parar, ¿no? Porque la situación me exige mucho, pues tomo café en exceso o tomo alcohol como para tener un momento de no pensar en la situación, ¿no? Con la que estoy lidiando. Problemas físicos, ¿cuántas veces pues tengo un dolor de espalda que no me explico, no sé por qué me duele la cabeza, no sé por qué llevo un tiempo que cuando termino de comer tengo como náuseas? Esos problemas físicos muchas veces son indicadores de una situación de tensión generalizada que estamos descuidando, de la que no nos estamos percatando. Problemas de memoria, dificultad para concentrarse, son síntomas cognitivos que nos indican ¿no? cierto cuadro ansioso depresivo, desinterés por las cosas. Ya llega un punto en el que incluso si me proponen planes, no los acepto porque no me llaman la atención. O pues eso, ¿no? Problemas a nivel digestivo, ver que en el día a día me dedico a, no paro, estoy constantemente pues haciendo cosas. Aquí, ¿no? El acto rutinario y repetitivo, no me refiero a conductas tipo TOC, sino a ese cuidador que precisamente para mantenerse ocupado es como si estuviera hiperactivado y pasa el día pues moviéndose, haciendo cosas. Sufro cambio del humor, pues no entiendo por qué, pero últimamente tengo un montón de accidentes, se me cae todo de las manos, voy por la casa y choco con las puertas. En fin, son todas señales que normalmente no nos explicamos y sin embargo pues pueden ser indicadores de que pues, estamos sufriendo un nivel de sobrecarga excesivo. Y esto simplemente, pues muy brevemente, ¿no? Pues eso, la importancia de darse cuenta de que a veces descuidamos el cuidarnos. Y sin embargo, si no nos cuidamos, no podemos cuidar de los demás. Porque en el momento en el que estamos demasiado cansados, demasiado irritables, con dolores por todo el cuerpo, no nos estamos alimentando bien, no estamos durmiendo bien, inevitablemente el nivel de cuidado y la calidad, sobre todo del cuidado que proporcionaremos a la otra persona, va a decaer en picado. Con lo cual, cuidarse es una forma de cuidar de los demás. Vale. Pues una de las herramientas principales para cuidar, ¿no? Y aquí volveremos también, hago referencia luego a la hora de contestar a las preguntas que se han planteado. La comunicación para mí es una de las herramientas que, si bien utilizada, resuelve la gran mayoría de los problemas humanos, por lo menos los que tienen que ver con la relación. Con lo cual, cuanto más aprendemos a manejarla, más podemos ayudar a la otra persona, con lo cual, pues quizá cuidarnos más y mejor. Y eso, dependiendo de cómo la utilicemos, podemos sacarle partido o tener consecuencias muy negativas. Entonces, vamos a ver primero la parte negativa, porque eso es digamos, son factores que si conseguimos gestionarlos, conseguimos que el cuidado de la otra persona no nos sobrecargue, con lo cual, pues indirectamente nos estamos cuidando. En el primer caso, pues,
estamos aquí, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con culpabilizar a la otra persona, criticarla. En este sentido, aquí he puesto pues, una lista, ¿no? Muy breve de comentarios que es mejor evitar y que es mejor pues, no tenerlos eh, como personal, ¿no? O sea, llevárselo a lo personal. Mejor evitar todos los comentarios que transmiten desaprobación, disgusto, resentimiento. Es que por hacer tú esto yo tengo que hacer esto. Es que por culpa de eso yo estoy obligado ¿no? a hacer, a estar aquí contigo. Eh, Generalmente el problema del criticismo es que más allá de criticar la conducta, que en un momento dado comentar la conducta y las consecuencias que tiene puede ser útil, ahora veremos cómo, el problema del criticismo es que lo lleva a criticar la persona en general. O sea, el te cuesta hacer esto y esto se convierte en eres un vago. La dificultad que tienes con esto y con lo otro se convierte en no eres capaz de. ¿Vale? Entonces ya no estamos criticando las conductas, que pues, si bien abordado una crítica a la conducta se puede convertir en algo útil, sino que estamos criticando a la persona. ¿Vale? Y en el momento en el que entramos en el bucle de la crítica, estamos entrando en un territorio irracional, con lo cual lo que se va a sacar de ahí son solo problemas. Son esas discusiones que se alargan en un tira y afloja que no se acaba nunca, son esas discusiones que generan esa sensación de incomprensión, con lo cual pues, la persona afectada a lo mejor se va cada vez más o encerrando o demandando aún más como para ver si así me entienden. Con lo cual, a nivel de cuidado del afectado y cuidado del cuidador, van a aumentar la sobrecarga que el cuidador experimenta. Otro problema de la comunicación, la hostilidad. El intentar llevarlo o sea, a llevar la interacción a si yo me opongo, voy a conseguir que la otra persona espabile o se va a enterar, no le voy, ¿no? a seguir la corriente. Es decir, llevarse a lo personal, por ejemplo, las conductas que el TOC pide a la persona realizar y que por lo tanto la persona que tiene TOC le pedirá a sus familiares que realicen, lleva a un enfrentamiento entre las dos partes, ¿no? El cuidador acaba pensando que la otra persona en realidad es que no quiere enfrentarse a los problemas, acaba pensando que pues, eso no es una cuestión de falta de voluntad y a veces se lo toma incluso como, pues es que se está aprovechando de mí, es que no se da cuenta del sacrificio que estoy haciendo. Con lo cual, todo eso añade a lo que es la sobrecarga propia del cuidado, una carga añadida. ¿Por qué? Porque cuando nos tomamos las cosas a lo personal, pues nos quemamos aún más, ¿no? No es lo mismo pensar, pues yo qué sé, en la ventanilla de correos me han atendido mal porque yo qué sé, el funcionario no sabe, ¿no? No sabe hacer su trabajo, que pensar esto porque le he caído mal, porque ha visto, ¿no? que creía que he ido a la hora del desayuno, le he caído mal y entonces me ha querido fastidiar. Nos enfada el doble. Y pues eso, ¿no? A veces todo eso nos lleva a conductas como las actitudes, como la invalidación, como el no ponernos en la piel de la otra persona, con lo cual inevitablemente no le daremos el cuidado que necesita, con lo cual toda la relación de cuidado se verá perjudicada y el cuidador sufrirá más sobrecarga. Y lo último, pues que va un poco de la mano de la hostilidad y del criticismo, la sobreimplicación emocional. Ese familiar que siente que todo está que todo depende de él, que si las cosas no van bien es porque no se está esforzando lo suficiente, que tiene que hacer todo lo que puede para ayudar a la persona afectada,
que acaba sintiendo que no hay esperanza, que no hay solución. Aquí estamos ya a un nivel de sobrecarga tan elevado que efectivamente, ¿no? La persona que está cuidando en ese punto sí o sí necesita cuidarse, porque pues, de ahí pueden generarse también sentimientos, pues, verdaderas patologías, ¿no? Como una depresión en un cuidador, que no es para nada ninguna novedad, o un estado ansioso, un trastorno de ansiedad en un cuidador, que lo mismo que no es nada que nos sorprende encontrarnos. Y sobre todo aquí hago mucho hincapié porque lo otro, bueno, pues hay que matizar y ahora no nos detendremos brevemente y sobre todo respondiendo a las preguntas, creo que, o sea, he dejado aquí un cuadro más general para luego profundizar más con la respuesta de las preguntas que ha planteado, que habéis planteado, ¿no? Entre los participantes. Pero sobre este punto quiero hacer mucho hincapié porque a veces el familiar, cuando en la terapia le enfrentamos al hecho de que esa sobreimplicación emocional no ayuda, no aporta, se siente casi atacado, ¿no? Es como, pero si yo lo estoy haciendo todo, para mi hijo, para mi hija, para mi marido, mujer, es difícil a veces darse cuenta de que ese lo estoy haciendo todo realmente no necesariamente es de ayuda, ¿no? Porque, pues, bueno, porque o bien se está haciendo de todo, pero efectivamente pues hay circunstancias que se escapan a nuestro control, ¿no? Eso es uno de los temas también de la terapia del TOC que hay que trabajar mucho, con lo cual estamos luchando contra los molinos de viento, es decir, vale, pues yo estoy haciendo de todo y demás, pero el paciente está haciendo un proceso y el paciente tiene que hacer su proceso y habrá momentos en los que se bloqueará, momentos en los que fluirá en su terapia, ¿no? Más rápidamente, sin que por ello necesariamente afecte la actitud o lo que el cuidador esté haciendo. O a veces esa actitud de sobreprotección no, eh, el quitar responsabilidades a las otras personas en general, ¿no? El sobreproteger, el intentar, pues eso, que no sufran, que no tengan ansiedad, no necesariamente es lo mejor. De hecho, en el tratamiento del TOC, aunque sea, ¿no? Pues de manera pautada y poco a poco, se trata de ir enfrentándose a la ansiedad, no de ir evitando, ¿no? Sufrir ansiedad. Y eso, ¿no? Y el atribuirse la culpa de lo que está sufriendo el paciente, pues tampoco sirve para nada, porque, entre otras cosas, yo creo que la culpa es una de las emociones más inútiles que tenemos los seres humanos, porque no nos llevan a decir, bueno, pues ya está, si esto no está funcionando, será que hay que cambiar de manera de funcionar. La culpa nos deja tal y como estamos y con más sufrimiento. Sin embargo, pues aquí tenemos la parte positiva de la comunicación, ¿no? Si conseguimos expresar calor, reforzar lo que nos gusta que haga la otra persona, eh, lo que decíamos antes, criticar, pero de manera objetiva, eh, lo que no nos gusta, ¿no? De la conducta. Y en el caso concreto del TOC, pues los asteriscos que he puesto son porque ahora los retomaremos en la parte de respuesta de las preguntas, pues eso, ¿no? Recordar que la otra persona no, no sufre porque quiere, es decir, no tiene conductas compulsivas, no está evitando situaciones de su vida porque quiere. Si lo hace es porque pues, el trastorno, ¿no? que padece le lleva a sentir que es detrás de según qué actos o según qué gestos existe un peligro muy grande, con lo cual pues la tendencia es a querer evitarlo. Cualquiera de nosotros, si nos dijera, pues no, mira, si das, o sea, yo estoy viendo un barranco, pero otra persona me está diciendo que no hay ningún barranco, que puedo dar un paso perfectamente y que no me voy a caer por el barranco. Si yo estoy viendo el barranco, me costará una barbaridad creerme lo que me está diciendo la otra persona, con lo cual, pues lo más probable es que evite dar ese paso, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces en el trastorno obsesivo compulsivo, pues de una cosa es entender que vale, que tú me dices que el barranco solo lo estoy viendo yo y entiendo tu razonamiento, pero eso no significa que yo deje de verlo, con lo cual, pues
mi conducta de evitación en ese caso pues sería legítima, ¿no? Y, y ayudar a enfrentarse al miedo solo se puede hacer generando un clima de calor, un clima de seguridad. Y ese clima de seguridad, desde luego, no se consigue pues criticando, entrando en luchas, en peleas, con lo cual hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Eso no significa que, como decíamos antes, no haya que poner límites. De hecho, ahí está el punto del cuidado del cuidador, ¿no? La importancia de aprender a no participar, en el caso del TOC, de, pues eso, ¿no? De las conductas compulsivas, el negociar con el paciente cómo vamos a enfrentar esa situación, pero lo negociamos no desde un punto de vista de, pues eso, ¿no? Tomándonoslo a lo personal, sino lo negociamos según lo que el criterio clínico, un criterio ¿no? Basado en lo que es el conocimiento del TOC, nos lleva a ver como lo más útil o lo menos útil para lo que es el trastorno en general. Lo mismo que decíamos con respecto a las críticas. Si quiero ser objetivo a la hora de describir lo que está bien, lo que está mal, lo que voy a aceptar, lo que no voy a aceptar, es importante no generalizar, ser lo más concreto posible, referir la crítica ¿no? al momento concreto, intentar no razonar lo irracional. Esta es una situación que quema muchísimo, por ejemplo, a los cuidadores. Partimos de la idea de que los miedos del TOC son irracionales por definición. Sin embargo, no hay cosa que nos salga más espontánea que intentar hacer razonar a otra persona. Pero claro, si estamos razonando sobre la base de premisas irracionales, no vamos a ningún lado. Y eso muchas veces genera un bucle infinito de discusiones, de invalidaciones, de sentimientos de incomprensión que, pues, por lo que aquí nos corresponde, ¿no? Por lo que aquí nos atañe, que es el tema de esa charla, es un poco quemarse innecesariamente. A través del razonamiento no llegaremos a ningún lado, con lo cual en el momento en el que vemos que el familiar, la persona que sufre TOC, nos está proporcionando argumentos propios del TOC, lo mejor que podemos hacer es empatizar con lo que está sintiendo y veremos, ¿no? Ahora contestando a las preguntas entraremos un poco más en el mérito de eso, empatizar con lo que está sintiendo e intentar hacerle sentir a salvo, que no dándole las aseguraciones del TOC. ¿Vale? Es esa línea sutil entre te entiendo, pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo o proponiendo. Para eso es, pues eso, ¿no? Para razonar, luego es bueno saber elegir el momento oportuno. Solamente fría se puede razonar. En medio de un momento de ansiedad o cuando el toque está arremetiendo con toda la artillería, no tiene ningún sentido discutir o intentar racionalizar. Y eso, pues tener siempre en cuenta en cuanto a lo que no luego se convierte en criticismo, en hostilidad y por lo tanto en la persona cuidadora en sentimientos de frustración, de rabia, que lo que a una persona que no tiene TOC puede parecer lo más normal y corriente, ¿no? Pues yo qué sé, tener este boli en la mano. Pues ya está, que es un boli, no pasa nada. Ahora, si por lo que sea tengo un TOC mágico supersticioso y entre los pensamientos que ese TOC me lanza, me dice que este color verde es peligroso y puede, pues yo qué sé, puede hacer que algún familiar se muera por estar yo tocando este boli, pues tocar este boli puede ser imposible, por lo menos pues, antes ¿no? de un tratamiento. Tal. Con lo cual, gestos que a nosotros, que a las personas que no sufren TOC le pueden parecer normales y corriente, para una persona que sufre TOC pueden parecer pues, lo más doloroso que exista. Y eso es importante que el cuidador lo tenga en cuenta porque si no se va a exponer constantemente a frustraciones y las frustraciones queman porque nos llevan a querer racionalizar. Pero ¿cómo
va a ser que no puedes coger el boli, pero si solo es un boli, sí, solo es un boli, pero para mí es como apretar el gatillo, ¿no? Para matar a una persona. Vale, pues teniendo en cuenta de todo eso, ahora pasamos a responder un poco más a las preguntas y a lo mejor algunos de los conceptos que aquí hemos dejado más, que he querido dejar, ¿no? Un poco más en términos generales, los aclararemos. No quería entrar tanto en el detalle porque para no, para no luego repetirnos en las respuestas a las preguntas, con lo cual pues creo que quizás sí se hace más ágil. Así que si Jan quiere pasar Sí, a ver las preguntas. sí, voy a leer las preguntas que han enviado en la inscripción y luego si hay preguntas en el chat, podemos contestar las preguntas del chat y también pueden levantar la mano con la opción de Zoom y se les dará paso. Entonces, la primera pregunta dice, mi hijo es afectado de TOC, ha tenido mala suerte con 3 psicólogos que le trataron sin hacerle el diagnóstico de TOC ni saber lo que tenía. Finalmente, le está tratando una cuarta psicóloga en la que él confía plenamente porque se supone que es experta en TOC. Realmente sabe más que las 3 primeras. Esta psicóloga le reasegura y le hace tratamiento con terapia EMDR. Yo, que soy su madre, estoy desesperada con la terapeuta actual, con la que lleva 10 meses y apenas ha progresado. ¿Debería decirle que el tratamiento que le está haciendo no tiene aval científico y que le está haciendo perder tiempo y dinero? Mi hijo no confía mucho en mi opinión y además, después de la experiencia con los tres primeros psicólogos, me da miedo decirle claramente que no es buena. Temo que acabe desconfiando de todos los psicólogos. ¿Me podría aconsejar qué decirle y cómo debo actuar? Me duele mucho ver cómo sufre y saber que en buenas manos le iría mucho mejor. Muchas gracias. Vale, buena pregunta y tiene, vamos, esa pregunta ya en sí tiene muchos matices. A ver, primero yo le animo a esa madre, ¿no? Entiendo, de persona afectada a no desesperarse, para nada. ¿Por qué? Bueno, me voy a uno de los, bueno, primero lo siento, ¿no? Por la mala experiencia que ha tenido con los otros psicólogos y eso en el toque es una realidad. Es un trastorno todavía poco conocido y poco abordado, ¿no? En lo que son los trainings de psicoterapia, con lo cual a veces nos encontramos con que el psicólogo o la psicóloga no sabe cómo manejarlo y acaba, pues eso, ¿no? A veces incluso un poco reforzando esas conductas compulsivas del paciente. Pero, pues oye, yo mm, me voy a los puntos positivos, ¿no? Que destaca esta persona en su pregunta. Esta psicóloga con la que está ahora parece ser que entiende más de TOC. Genial, perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor no es experta, pero pues si ya lo conoce, igual incluso se anima a profundizar, ¿no? En el conocimiento de ese tratamiento, o sea, del tratamiento del TOC, con lo cual, pues, porque por lo menos es una persona que sabe de qué va la cosa, ¿vale? Ahora, segundo punto. Parece ser que el paciente está a gusto con esta psicóloga, ¿vale? Genial. Una de las cosas, hay muchos estudios en pues, la investigación sobre los tratamientos eficaces, ¿no? Y sobre la terapia en general de cualquier tipo de trastorno, que se han parado a analizar cuáles son los factores que hacen que una terapia sea eficaz en términos generales, ¿no? Es decir, que una persona que se presenta a una terapia consigue los resultados que desea, ¿no? O por lo menos le saca algo positivo. Y uno de los factores que siempre destacan como uno de los más importantes es la alianza terapéutica. ¿Qué es la alianza terapéutica? La relación entre terapeuta y paciente. Una buena relación es un bálsamo. Una buena relación es un factor que inevitablemente facilita una mejoría. Luego esa mejoría a lo mejor en un momento dado lleva a la otra persona a decir, oye, pues yo siento que gracias
a nuestra relación, he avanzado, pero ahora quiero algo más. Genial. Ese puede ser el primer paso para a lo mejor buscar pues, un tratamiento que más se adapte a lo que es el tratamiento de la sintomatología obsesivo-compulsiva. En cuanto al tipo de tratamiento que dice que está haciendo, pues MDR, tal, a día de hoy no hay evidencias científicas de que sea un tratamiento eficaz para el trastorno obsesivo-compulsivo, que no quita que a lo mejor puede que le esté ayudando al afectado en otros aspectos de su vida. Eso no sabemos. Por lo tanto, y volviendo también un poco, ¿no?, a las diapositivas que comentábamos, que hemos visto antes, yo intentaría no ir al choque, no ir a te estás equivocando, esto no sirve para nada, sobre todo porque si se ha generado un vínculo entre el paciente y la terapeuta, pues estamos criticando incluso la relación, ¿no?, que se ha generado, con lo cual pues eso puede perjudicar pues eso, la confianza y, por así decirlo, el espíritu con el que esa persona la persona afectada vuelva a presentarse a otras terapias. Yo intentaría pues hablar, interesarme por la terapia que están haciendo, por los objetivos que se están planteando, ver un poco qué están trabajando y si acaso desde la muestra de ese interés, de esa curiosidad sincera, genuina, que no sea un intento de, pues eso, de abordar para sacar información, digamos, desde esa curiosidad genuina, igual de vez en cuando proponerle, oye, ¿y no crees que a lo mejor algo más dirigido específicamente al TOC te podría ayudar? Porque a lo mejor el tratamiento que está siguiendo, oye, estarás, si está contento el paciente, significa que algo se está haciendo. A lo mejor no se está abordando específicamente la parte obsesivo-compulsiva, pero ¿por qué tirarlo todo a la basura si algo está siguiendo? Eso sería un poco lo que yo me plantearía. Vale, siguiente pregunta. ¿El TOC se consigue curar o es algo crónico? ¿Cómo tratar a una hija que con este trastorno desde la postura de una madre? A veces pienso que tanto cariño y aceptación no le ayuda para exponerse y afrontar sus miedos, porque aunque recibe terapia, no veo que avance en sus miedos mayores. Es como si estuviera atascada ahí. Los fáciles los gestiona, pero los top creo que los ha dado por perdidos. Muchas gracias. Vale. Mm, Cariño y aceptación no significa condescendencia. El cariño y la aceptación tienen que ser ese calor, digamos, que siempre tenemos en cuenta a la hora de, ¿no?, de interactuar con la persona afectada por el trastorno y en cualquier caso son como el resultado de la empatía, ¿no? Al final, ¿por qué actúo con calor hacia la otra persona? ¿Por qué actúo, pues, no desde, pues, acepto, ¿no?, lo que me plantea? Porque lo entiendo. Porque entiendo que lo que decíamos, que lo que para mí es un gesto normal y corriente, como tener un boli entre las manos, pues para la otra persona realmente es todo un mundo. Y se abren muchas más puertas con cariño que dando puñetazos. En general creo que se trata de animar, de informarse también, ¿no? A veces si demostramos lo que decíamos antes, ese interés, esa curiosidad por, vale, cuéntame cómo te va en la terapia, pero no para llevárnoslo al terreno de, entonces te voy a decir yo lo que tienes que hacer, sino desde, cuéntame, porque a lo mejor puedo colaborar y a lo mejor te puedo animar a hacer más, te puedo hacer sentir que cuentas con mi apoyo, con mi ayuda, pues igual la otra persona encuentra ese valor como para enfrentarse a esos miedos top, ¿no? Y en cualquier caso, por ejemplo, en esta pregunta concretamente, eh, mm, igual pues plantear con la persona afectada, que no sé si es mayor o menor de edad, pero hablar también con el psicólogo, con la psicóloga para, pues, oye, ¿en qué punto estamos? ¿Puedo colaborar de alguna manera? O siempre, ¿no?, que el paciente, el afectado esté de acuerdo,
igual puede dar ese empujón más para enfrentarse a los miedos más difíciles, ¿no? Entiendo que dentro de una jerarquía serían los más elevados en la jerarquía de exposición. Y de ahí me voy a la que era, ¿no?, la pregunta inicial. ¿Se puede curar el TOC? Pues lo que muchas veces hablamos. Eliminar los pensamientos intrusos no se puede, porque todos sufrimos pensamiento intruso. Lo que se aprende es a gestionar esos pensamientos y la interferencia, el malestar que generan, ¿no?, en la vida de una persona. ¿En qué punto encontraremos el tope? Pues eso es tan difícil de responder como que cada persona es un mundo, ¿no? Con lo cual cada persona tendrá su tope, cada persona es libre en cierto sentido también de decir, no, pues mira, yo no quiero enfrentarme más, ¿no?, más allá de lo que estoy haciendo porque como me enfrente más, pues me va a ser más duro enfrentarme que he encontrado aquí mi zona de confort y quiero quedarme aquí. Eso creo que es un apartado, ¿no?, que habría que abrir en la terapia y en un momento dado hacer partícipe también a los familiares si los familiares se ven afectados por esas decisiones del paciente, de la paciente. Pero eso, cariño no significa condescendencia, con lo cual que estemos mostrando esa empatía no significa que le dejemos hacer todo. Empatía puede ser, pues mira, te entiendo, pero frente a ese entenderte también tengo que ponerte unos límites y espero que tú lo entiendas, ¿no? Entonces, cuando se establece ese diálogo empático, la comunicación se hace más llevadera y el cuidador sale beneficiado y la persona cuidada también sale beneficiada porque pues, el hecho de no tener discusiones y presiones y tensiones continuas en el entorno familiar ayuda también a reservar esas energías para enfrentarse al TOC. Siguiente pregunta, ¿qué hacer y qué no hacer en casa cuando vives el día a día con un afectado de TOC de limpieza si está en una crisis de ansiedad? Muchas gracias. Vale, ahí veo dos puntos. Lo que es la convivencia del día a día con una persona con un TOC de limpieza y lo que es la gestión de una crisis de ansiedad, ¿vale? Con respecto a lo que es la convivencia en el día a día, yo recomendaría que se discutiera con el terapeuta, la terapeuta que pues, gestiona, ¿no?, la terapia del afectado. ¿Por qué? Porque como hemos un poco, ¿no?, hablado en alguna situación, la persona afectada va a tener toda una serie de rituales, de conductas compulsivas o de conductas evitativas que el TOC le impone hacer y las mantendrá, las irá abandonando progresivamente a lo largo de la terapia, pero en gran medida las mantendrá mientras, ¿no?, poquito a poco se van abordando de una en una. Y a la vez pedirá a sus familiares y a las personas que conviven pues, que realicen según qué rituales de limpieza o que respeten algunas normas o que realicen, ¿no?, algunas evitaciones. Y ahí es importante que la familia no colabore con el TOC, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo hacemos desde el enfrentamiento, desde el no, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque me lo ha dicho el psicólogo y estas son tonterías, pues se rompe el equilibrio y no vamos a ningún lado. Entonces, es bueno pactar junto con el psicólogo una especie de plan de actuación y, y explicar que no es un nosotros contra ti, sino todos contra el TOC. Con lo cual, en términos de convivencia general del día a día, la idea, vuelvo a decir, ideal sería no alterar las conductas que normalmente haríamos, a pesar de que convivamos con una persona que sufre de trastorno obsesivo compulsivo, porque aunque suene duro, digamos, ¿no?, decirlo así, las consecuencias del TOC la tiene que sufrir la persona que sufre TOC, porque eso incluso en un momento dado le puede ayudar a decir, oye, esto no es vida, me voy a enfrentar.
que no significa, vuelvo a decir, que sea un enfrentamiento. Hay que tener cuidado con no convertirlo en sadismo, ¿no? Con no convertirlo en, pues yo lo hago porque me da la gana. Todo eso, pues como decíamos antes, con cariño, con empatía y con intentar establecer un canal de comunicación adecuado entre todos los participantes. Por otro lado, en una crisis de ansiedad, vuelvo un poco a esa lista, ¿no?, en la que puse los asteriscos. Bajo ningún concepto intentar razonar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si una persona está en una crisis de ansiedad, no es capaz de razonar, no porque se le haya ido la cabeza, sino porque cuando una emoción, sea la que sea, y eso nos pasa a todos, invade nuestro cerebro, por así decirlo, no razonamos. Está funcionando la parte más animal de los seres humanos, con lo cual no somos capaces de razonar. Y más bien, el hecho de que intenten hacernos razonar cuando no somos capaces de razonar, lo que nos genera es aún más desesperación, ansiedad, agobio, nos sentimos atrapados, como un animal que se siente enjaulado y con los verdugos, ¿no?, a su alrededor, con lo cual eso acaba generando un efecto de bola de nieve y la ansiedad va creciendo. Nos vamos precisamente a lo que es el lenguaje no verbal, a lo que es pues nuestra parte no animal. Una persona que está en un estado agudo de ansiedad o está sufriendo un ataque de ansiedad en un momento dado, necesita sentir que el entorno a su alrededor no implica amenaza, no está, ¿no? Que no está rodeado de enemigos o de amenazas, con lo cual, sin que ello signifique dar aseguraciones sobre el miedo que el TOC ha activado, pero a veces pues, utilizando un tono de voz más calmado, poniéndonos a la altura de la persona, ¿no?, que está sufriendo esa crisis de ansiedad. Yo que sé, si está sentada en el sofá, yo me sentaría a su lado, no me quedaría ahí de pie delante suya. No necesariamente tocando, porque a veces si estoy agobiado, ¿no?, intento abrazar a una persona que está agobiada, la persona pues se siente aún más atacada, pero es ese punto de hacerle entender que todo va bien, solo es miedo. Necesitamos hacerle sentir que esa ansiedad que está experimentando, que ese malestar que está experimentando, solo es debido a un miedo que se ha activado, con lo cual ahí, pues bueno, ¿no?, en un momento dado habría que acordar un poco cómo llamarlo, solo es miedo, o esto es el TOC, o tranquilo, vamos paso a paso. Se trata de rebajar el nivel de intensidad de la ansiedad. Y una vez que ese nivel de ansiedad se haya rebajado, entonces a lo mejor podemos razonar. Pero eso, a veces venga, estoy aquí contigo, venga, no te preocupes, ahora mismo no hay nada que hacer, nos quedamos aquí tranquilito y ya buscaremos solución a lo que te ha provocado ese malestar. Ayuda a reducir la ansiedad. Yo bajo ningún concepto recomendaría ponerse a razonar para tranquilizar. Vale, siguiente pregunta. Saber qué es producto del TOC y si es lo que impide a mi hijo de 25 años tirar para adelante o simplemente flojera. Pues aquí voy un poco a esa diapositiva, ¿no?, que decíamos del criticismo, de cómo a veces pues lo metemos un poco todo en el mismo saco y criticamos a la persona en su conjunto más allá de la conducta ¿no?, que en ese caso pues queríamos eliminar. ¿Cómo sé si es fruto del TOC o si es flojera, tal? Bueno, pues eso haría falta, pues a lo mejor trabajarlo con el psicólogo, ¿no?, para entender dónde empieza una cosa, dónde termina la otra, o si no hay psicólogo de por medio, yo insisto, hablando la gente se entiende. Entonces, si conseguimos generar esa comunicación sinceramente interesada a entender qué pasa por la mente de la otra persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus inseguridades. Mm, Probablemente pues muchas fichas se pueden mover, ¿no? Porque las personas que sufren TOC, en el fondo, por culpa, digamos, de ese trastorno, acaban sintiéndose extremadamente inseguras, aunque a veces luego lo estén barnizando, ¿no?, con
con aire de superioridad en algunos casos, que no suele ser común, pero bueno, pues por si lo hay. O sea, sufren pues eso, profunda inseguridad o un estado depresivo también, ¿no? Porque no olvidemos que la persona que sufre TOC está renunciando a ocio, aficiones, planes de vida, sueños, con lo cual, pues tanto la inseguridad como el estado depresivo, desde luego no ayudan a que la persona pues tenga esa proactividad, ¿no? Digamos, como para plantearse hacer cosas, enfrentarse a las situaciones, porque cualquier reto me puede parecer un mundo. A lo mejor no por cuestiones obsesivas propiamente dichas, sino porque el TOC me lleva a sentirme inseguro como persona en general, a la hora de hacer lo que sea, o porque el TOC me ha llevado a aislarme de los demás, con lo cual, pues todo lo que tiene que ver con relaciones sociales se me puede convertir en un mundo, aunque a lo mejor no tenga ningún pensamiento obsesivo compulsivo, ¿no? Con alguna dinámica obsesiva compulsiva con la parte relacional. O literalmente, pues la patología obsesivo compulsiva va de la mano, muchas veces se presenta en comorbilidad con la depresión, con lo cual puede que haya un estado depresivo de fondo que hace que la persona muestre cada vez menos interés hacia cualquier tipo de actividades, saque cada vez menos mm, beneficio, ¿no? de las actividades de ocio, de las aficiones que realiza, con lo cual pues eso puede ser lo que le merma, ¿no? A la hora de pues, salir adelante, como decía esa persona en la pregunta. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se puede gestionar el TOC sin medicación? ¿Es hereditario? ¿Cuántas veces al mes es recomendable hacer terapia? A ver, por orden. ¿Se puede gestionar sin medicación? Sí, depende del grado de gravedad, ¿no? del TOC. Pues la medicación en muchos casos o sea, se puede gestionar sin medicación dependiendo de la gravedad. En algunos casos es útil la medicación, ayuda a emprender por lo menos lo que es el abordaje de TOC, o a veces a tratar, pues eso, lo que decíamos antes, la sintomatología depresiva que directamente me está mermando incluso a la hora de emprender la terapia. Y en otros casos yo me atrevería a decir que es necesaria incluso la medicación, que hay algunos casos que tienen una gravedad pues tan elevada que si no empezamos con algo de medicación igual no directamente no podemos hacer nada, ¿no? Con lo cual pues existen las tres opciones. Es hereditario, hay ciertas evidencias, ¿no? De que hay hereditariedad, digamos, en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, los estudios todavía están ahí debatiendo, como siempre, entre si lo que se hereda es algo genético, me refiero, ¿no? Algo biológico, algo que tiene que ver con el ámbito puramente biológico de la persona, o ciertos rasgos que serían adquiridos, ¿no? O sea, que son imputables a lo que es el entorno, la educación que la persona recibe. Y más allá de lo que es la hereditariedad, o sea, a nivel genético lo que sí se observa es que quizá no es que exista un determinismo, ¿no? Hereditario, en el sentido de que pues, si un padre tiene TOC, el hijo tendrá TOC, ni viceversa, sino que muchas veces lo que se detecta a lo largo, ¿no? del árbol genealógico es una predisposición genética a sufrir algún tipo de trastorno psicológico. Son esas familias en las que pues, una abuela tenía depresión, un abuelo tenía pues, un trastorno de ansiedad, el padre ¿no? siempre ha sido hipocondríaco, en fin, que hay como un factor psicopatológico general, se llama, de predisposición a sufrir algún tipo de psicopatología que sí parece tener base genética en cuanto a su hereditariedad.
Y no sé si tenía una parte más esa pregunta. Si no Sí, sí. sí, tenía la de cuántas veces al mes es recomendable Vale, hacer terapia. correcto. Todas las veces que se pueda. A ver, no todas las veces que se pueda. Otra vez volvería a evaluar un poco la gravedad, ¿no? Del cuadro patológico, pero de media, pues yo plantearía que una vez a la semana puede ser una óptima frecuencia de terapia. Si una vez a la semana no es necesario porque el paciente no, pues, no tiene un TOC muy grave, igual pues una vez cada 2 semanas se puede llevar. Yo no lo dejaría una vez en cuando porque ahí estamos fomentando la zona de confort. Una vez al mes para mí es muy poco, es dejar a la persona en su zona de confort muy probablemente. Se puede plantear más de una vez a la semana, incluso, pues dependiendo de la gravedad de la patología, pues se pueden hacer 2 o 3 sesiones de terapia a la semana. A lo mejor pues no se trabaja en todas las sesiones lo mismo. Y luego no nos olvidemos que aunque veamos la persona una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, dependiendo del grado pues, del nivel de gravedad de la patología, siempre se le asignan tareas para que las realice entre sesiones, con lo cual realmente lo que es la exposición con prevención de respuesta, que sería pues un poco el núcleo de la terapia del TOC, se hace todos los días. Es como, yo pongo el ejemplo con el ir al gimnasio. Si yo quiero hacer operación bikini, puedo ir al gimnasio una vez al mes, pero bueno, no sé cuánto me servirá. Ahora, si consigo ir al gimnasio con una buena frecuencia, el simple hecho de tener y rendirle cuenta a mi monitor de cómo voy, de mis progresos, ¿no? El practicar sí o sí con las máquinas, me ayuda a sacar más beneficio. Y si además de los días que voy al gimnasio, pues en mi día a día subo las escaleras, me voy andando a los sitios, pues estaré haciendo aún más ejercicio, con lo cual llegaré al verano con la operación bikini hecha. Bien, siguiente pregunta. Seguimos con las preguntas del formulario de inscripción. ¿Cómo actuar cuando el familiar afectado de TOC no quiere hablar abiertamente de sus obsesiones? No forzando. Volvemos un poco, ¿no? a esas diapositivas que planteábamos antes, abriendo un canal de comunicación que haría hincapié en el yo estoy aquí para escucharte sin juzgarte, con lo cual ahí luego tenemos que tener mucho cuidado precisamente de no caer en el criticismo, en el eso no es cierto, eso son tonterías o eso es lo que tú crees, porque la otra persona efectivamente pues cree ¿no? En lo que el TOC le dice, con lo cual pues es mostrar que estamos ahí para escuchar y para ayudar si la otra persona lo necesita, porque luego pues, se pueden dar también situaciones en las que la otra persona prefiere no hablar del tema porque a lo mejor ya lo está trabajando con su terapeuta. Y yo una cosa que recomiendo mucho cuando trabajo con familiares a raíz precisamente, ¿no? de ese cuidado del cuidador es que al margen de lo que es el trabajo con el TOC que la persona tiene que realizar y pues, ¿no? eventualmente pues, las situaciones en las que se pide a los familiares de colaborar en el tratamiento, a menos que no se den situaciones particulares, tampoco en el día a día hay que dedicarle mucho más espacio al TOC. A veces esa sobreimplicación emocional que teníamos antes, ¿no? Hace que algunos familiares estén todo el día pendiente de cómo está el familiar, si necesita algo, puede hacer algo, quieres hablar de cómo te encuentras y tal. Quitarle protagonismo al TOC pasa también por olvidarse a lo largo del día del TOC, ¿no? Entonces, si ahora estamos paseando por el parque y te veo triste o te veo que te bloqueas, te puedo preguntar, oye, ¿te pasa algo? ¿Quieres hablar? Si la respuesta es no, pues igual lo que necesitas es que hablemos de qué buen día hace, ¿no? Y que fíjate que el calor que hace y estamos todavía en febrero. ¿Por qué? Porque ahí te estoy ayudando a lo mejor de otra manera, te estoy ayudando a quitarle importancia al TOC, con lo cual sobreimplicarse
emocionalmente, el estar constantemente hablando del TOC y que todo gira alrededor del TOC no es de ayuda ni para la persona afectada ni para los familiares, que acaban teniendo constantemente esa sensación de catástrofe inminente, ¿no? en su vida. Sí, siguiente pregunta. Solo quedan dos del formulario. ¿El tener el día a día controlado al minuto es en sí una compulsión? Habría que ver en qué sentido me refiero. Puede ser, o sea, si hablamos en términos generales de una persona que es muy organizada, que sabe, pues cuando termino de hacer esto me voy al otro lado y cuando termino esto pues tengo que hacerlo otro, tal y que cual, puede que no sea una obsesión. Puede que sea un rasgo de personalidad obsesivo, ¿no? A veces las personas que tienen rasgos de personalidad obsesiva son personas que saben en todo momento lo que van a hacer sin que por ello haya obsesiones y compulsiones. O puede que sea simplemente un efecto de la perversión de la sociedad actual que nos obliga, ¿no? a estar así tan organizados, con lo cual pues, puede que no haya ningún tipo de patología. Pero pues probablemente sea, yo primero investigaría un rasgo de personalidad obsesivo, ¿no? Pues a veces esa tendencia al control, a la organización, lo trabajaría como una manifestación obsesivo-compulsiva cuando eso se convierte, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que tenía un TOC bastante grave, que literalmente contaba cualquier gesto que hacía desde que abría los ojos. ¿Qué significa? Que era como, vale, abro los ojos, 1, muevo la cabeza hacia la izquierda, 2, me estiro, 3, me quito la sábana, 4, me incorporo, 5. Eso sí es obsesivo compulsivo. Muy bien. ¿Cómo trabajar para disminuir compulsiones repetitivas automatizadas? Haciendo ahí, digamos, ¿no? más a la parte de PR, de exposición con prevención de respuesta, probablemente habría que trabajar mucho la parte de prevención de respuesta y el hecho de que estén automatizadas no significa, pues eso, ¿no? que no sean, o sea, ahí sería un poco la labor del terapeuta, entender eh, que a pesar de ser automatizada no significa que sean involuntarias, es decir, la hago de manera involuntaria porque la tengo automatizada, pero si no las hiciera me sentiría mal, con lo cual tienen, ¿no? todavía ese carácter compulsivo y quizá en ese caso el primer paso a trabajar sería el darse cuenta, porque pues eso, ¿no? Tendríamos que ayudar a la persona a adquirir esa conciencia, a desautomatizar esas conductas automatizadas, pero el proceso sería pues, prácticamente igual al que se lleva a cabo en una EPR, simplemente pues que se hace más hincapié en ser consciente de que aquí se activa esa compulsión. Vale, pues pasamos a las preguntas por el chat. Ujú. También podéis levantar la mano si queréis. Beatriz dice, yo quisiera preguntar cómo abordarlo cuando aparentemente el TOC esté en remisión. Ya no sufre tanto y las compulsiones parecen haber remitido con la subida de medicación. Mi pregunta es cómo abordarlo ahora los familiares. Pues seguir animando al paciente a enfrentarse. A veces, eh, mm, o sea, sin que sea presión, sin que sea, a veces esa sobreimplicación que decíamos antes hace que el familiar esté constantemente pendiente de si el afectado está haciendo alguna conducta de tipo TOC. Entonces, el estar demasiado encima, el recordarle, oye, esto es una compulsión, tal, agobia al afectado, con lo cual quizá no sea la mejor manera. Pero pues, a posterioriamente fría, proponer, oye, me ha parecido notar que pues, esta compulsión la sigues realizando. ¿No te apetecería enfrentarte o te puedo ayudar a enfrentarte? Pues a veces plantearlo, ¿no? de esa manera, sin que sea agobiante ¿no? y corregir. Tenía una madre que era muy divertida, pues, la relación entre madre e hija, la hija sufría TOC
y la relación entre madre e hija fue evolucionando de una manera muy bonita a lo largo de la terapia. Al principio era pues, pelea constante, increíble. Y recuerdo ya, pues en un buen punto de la terapia, estando las dos en la consulta, eh, la hija tener esa expresión de decir, por favor, dile a mi madre que deje de hacerme terapia todos los minutos de mi vida. Y efectivamente, ¿no? Porque la madre era, esto es del TOC, venga, no lo haga, esto tal, venga, recuerda lo que hay que hacer para vencer el TOC. Y eso es un sinvivir. Para la persona que sufre TOC, porque le está recordando constantemente que tiene TOC y que está haciendo mal lo que está haciendo, supuestamente, y para el cuidador, para la madre en este caso, porque eso es una sobrecarga para la madre brutal. Bien, Elena pregunta lo siguiente. Hola, ¿cómo se ayuda a una afectada de TOC cuando vive aislada, sin apenas relación con el exterior, familia, amigos? ¿Es bueno que su vida social sea casi exclusivamente con otros afectados por el mismo problema? Yo en principio no lo veo ni bueno ni malo. Es decir, por lo menos son relaciones, ¿no? Y lo que decíamos antes, las relaciones curan a veces, ¿no? Con lo cual no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Eh, ¿Cómo hago para ayudar a una persona pues, que vive casi aislada? Pues volviendo un poco también a las diapositivas que decíamos, no empezaría por criticar el hecho de que viva casi aislada, porque la gran mayoría de las veces cuando criticamos algo, incluso ¿no? con las mejores de las intenciones y para animar a la otra persona a cambiar, generamos un reflejo de, pues me siento atacado, con lo cual lo más probable es que siga haciendo lo mismo o más de una manera totalmente involuntaria, ¿eh? No hay nada, nada consciente, nada voluntario. Eh, Al contrario, igual intentaría preguntar si está a gusto o no está a gusto, porque luego hay personas que también están a gusto con pocas relaciones sociales. Entonces intentaría mostrar lo que decíamos antes, esa curiosidad genuina, ese interés por entender cómo se siente la otra persona, qué es lo que, por ejemplo, la lleva a eh, rechazar, ¿no? Más relaciones con los demás y partiendo de ese entendimiento, preguntar, ¿yo te puedo ayudar de alguna forma? ¿O estás a gusto así? Vale, pues perfecto, lo respeto. A veces mantener mantener una buena relación abre a que la persona, abre la puerta a que la persona afectada se anime incluso ¿no? a explorar otras nuevas relaciones. Rubén pregunta lo siguiente. ¿Cómo hacer ver a tu hijo de 20 años lo que le limita el TOC? Está totalmente aislado y lo vemos cómodo y contento encerrado en su mundo. Uf, difícil, ¿no? O sea, no sé si estará cómodo y contento. A veces, lo que decíamos, a veces esa apariencia de comodidad y de felicidad es un poco una máscara, ¿no? Que se pone la otra persona frente al miedo que le produce el enfrentarse, ¿no? A explorar ese territorio desconocido que sería el mundo más allá del TOC. Eh, Muchas veces pasa, incluso en la terapia, ¿no? Que llega un momento en el que la persona parece que se bloquea, ¿no? En el avanzar en su proceso de tratamiento y así lo expresa cuando se le pregunta, dice, es que tengo miedo a cómo sería mi vida cuando deje de tener TOC. Y ese miedo puede paralizar, porque el TOC por lo menos es un territorio desconocido, ¿no? Por lo que a veces hablamos, más vale lo malo conocido y la autoestima, la seguridad en sí misma de la persona que ha sufrido TOC o que sufre TOC se ve muy afectada por el trastorno y por todas las consecuencias negativas que eso ha provocado. Con lo cual yo no descartaría que a veces lo que parece comodidad y felicidad esconde un miedo a enfrentarse pues muy grande, ¿no? Y desde luego en mi caso, ¿no? Para responder a esa pregunta, desde luego no lo plantearía de la siguiente manera, ¿no? No lo plantearía como te veo muy cómodo con el TOC, porque ahí nos arriesgamos precisamente a darle una experiencia de invalidación a la otra persona. La otra persona se va a sentir incomprendida, con lo cual, pues,
igual, pues eso, le preguntaría. Y la pregunta, ¿no? Empezaba por cómo puedo hacer para que mi hijo vea lo que se está perdiendo, ¿no? Con el TOC, lo que le está costando, no haciéndole la lista de lo que se está perdiendo. Porque eso, por ejemplo, es una cosa que los psicólogos nos tenemos que trabajar mucho. Eso se llama reflejo de corrección. Por ejemplo, cuando si tengo una persona pues, que, yo qué sé, que sufre, que abusa de alcohol, por ejemplo, lo peor que puedo hacer, si viene a terapia, es hacerle la lista de las cosas que se está perdiendo por emborracharse todo, ¿no? Todos los días, porque esa persona ya lo sabe y no está ahí para que le echemos la bronca. Es más útil hacerle hablar de lo que está perdiendo, ¿no? A raíz del trastorno que sufre, e incluso a veces casi es más útil hacer el abogado del diablo, es decir, oye, pues tan mal veo que no te va, ¿no? O sea, bueno, pues a pesar, porque ahí la otra persona a lo mejor empieza a exponer los argumentos que le están haciendo sufrir, ¿no? O pues, cuáles son los costes que le está produciendo ese trastorno que tiene. Por lo cual, eh, yo borraría del todo esas charlas sobre, porque no te das cuenta de que, porque la otra persona se da cuenta, que no necesita que otros se lo vayan a repetir, porque eso va a hacer que se encierre aún más. Pues eso, y desde el proponer estoy aquí no para juzgarte, sino para ayudarte. Así que en lo que quiera, pues aquí estoy. Si acaso valoraría, si hay también, ¿no? un psicólogo de por medio, eso pues sería tarea del psicólogo quizá, valorar si hay beneficios secundarios, lo que decíamos la otra vez, ¿no? A veces un trastorno acarrea beneficio secundario para la persona que sufre ese trastorno, que no significa que la persona se esté acomodando, esté disfrutando del trastorno, sino que hay refuerzos que consigue a raíz de ese trastorno que le hacen aún más difícil salir de o animarse a enfrentarse al trastorno. Sí, la siguiente pregunta viene de Luis. ¿Qué medicación sería la correcta, específica para TOC u otra cualquiera para depresión? Y si alguien padece un TOC y no se puede permitir ir a tantas terapias y pagar ocios como gimnasios, etcétera. A ver, la primera pregunta, el tema de la medicación. Ahí será necesaria la valoración del psiquiatra, ¿vale? Hay medicación y dependerá un poco del caso específico. ¿Por qué? Porque hay medicaciones que son más específicas para el TOC, para, ¿no? un tema obsesivo, pero en cualquier caso, incluso las medicaciones más específicas para el TOC pertenecen a la familia de los antidepresivos, es decir, no hay medicación antiobsesiva, ¿vale? Estaríamos hablando principalmente de antidepresivos. En algunos casos se añaden ansiolíticos y hay pues, ¿no? problemáticas ansiosas también muy, muy agudas. Mejor que sea solo antiobsesivo o mejor que sea un antidepresivo genérico, ahí dependerá un poco del cuadro y de los trastornos que hay en comorbilidad, ¿no? Pues por ejemplo, también si hay una depresión en comorbilidad, igual podría ser interesante ver eh, cuál cuál de las dos patologías pues enfrentamos con más contundencia, por lo menos en un primer abordaje. A veces se utilizan también antipsicóticos, pero yo animo a la gente a no quedarse con la etiqueta, ¿no? Porque luego dicen, uy, que un antipsicótico, es que a mí no se me ha ido la cabeza. No os fiéis de las etiquetas porque las etiquetas no significan nada. En realidad son simplemente etiquetas que le han puesto para hacer referencia al principio activo que, ¿no? Por ejemplo, los antipsicóticos actúan más sobre el circuito de la dopamina, los antidepresivos sobre serotonina, noradrenalina, los ansiolíticos sobre el tema, ¿no? del sistema nervioso autónomo, con lo cual no es que el antipsicótico es para una psicosis, simplemente pues significa que ese fármaco influirá sobre el circuito de la dopamina. ¿Vale? Y la otra parte de la pregunta era, perdona que se me ha ido. Sí, bueno, no sé exactamente qué quiere decir. Dice lo siguiente: ¿y si alguien padece un TOC y no se puede permitir ir a tantas terapias y pagar ocios como gimnasios, etcétera? Ya, ¿no? Sí, creo que se refiere a que, pues eso, ¿no? Que a veces,
claro, yo antes planteaba pues, una terapia a la semana o incluso más de una vez a la semana y que luego la persona tendrá que tener una vida, ¿no? También más allá de la terapia. Lo entiendo y siento decir que no tengo una respuesta a esa pregunta, sino que aquí entraríamos en todo lo que es un debate, una crítica al sistema, que por qué no hay más psicólogos en la seguridad social y, ¿no? y terapia gratis, asequible pues, para todo el mundo. Lo siento y comparto pues, la impotencia, ¿no? de la frustración de esa persona. Bien, Aitzi pregunta lo siguiente: ¿cómo explicar a los hijos pequeños, 3, 8 años, de lo que le ocurre a su padre y cómo gestionar con ellos las crisis que puedan observar? Ya. Eh, Intentaría a los niños, además, esas cosas, si se las explicamos de la manera más sencilla posible. A veces es como contárselo como si fuera un cuento, un dibujo. Si esa madre necesita ayuda, yo le animo a que le pregunte, pues eso, ¿no? Al psicólogo, a un psicólogo que le cuente a los, que le ayude a contarle a los hijos lo que le pasa al padre, porque es verdad que los hijos pueden sufrir mucho según, ¿no? lo que ven en la casa, pero explicarlo de la manera más sencilla posible, olvidarse de teorías y tal, e irse a, pues mira, hablar del miedo. El miedo es algo que, como cuando tú tienes miedo a que hay fantasmas debajo de la cama y no te quieres meter en la cama, pues mira, papá no quiere tocar el grifo porque teme que puede haber bichitos en el grifo, no sé, me estoy inventando, ¿no? Una situación de una manera muy sencilla. Los niños eh, reciben muy bien el lenguaje de las emociones, porque es un lenguaje que ellos viven muy sobre su piel, ¿no? Entonces, si se lo explicamos de manera sencilla, lo entienden perfectamente. Y en la medida de lo posible, pues después a lo mejor de un episodio de crisis o de, ¿no? Así más paroxístico, hacerles sentir que no pasa nada, que está todo bajo control y que ellos no están en riesgo, pues simplemente papá a veces se pone muy nervioso, pues tranquilizarles. Sí, pues la siguiente pregunta, Patucas pregunta: ¿de qué forma los videojuegos ayudan a una persona con TOC severo mental? Los videojuegos. No sé si se refiere a algún tipo de videojuego que se pueda utilizar en la exposición con prevención de respuesta. Igual puede ser, no sé, en un momento dado una opción. O si se refiere a que a lo mejor los videojuegos le ayudan, a lo mejor que, pues, posiblemente la pregunta vaya dirigida a que la persona se evade a través de los videojuegos. Probablemente puede ser una forma de refocalización, ¿no? Bueno, pues si consigo mientras estoy jugando focalizarme en el videojuego, con lo cual pues, puedo dejar atrás el pensamiento y no realizar las conductas compulsivas que me pediría realizar, bueno, pues puede ser una herramienta útil. Matiza que se refiere a que se evade la persona. Mm, ujú. Sí, pues entiendo que es un poco esa opción, ¿no? Como que lo utilizo como una forma de focalización. Ahora, ahí, por ejemplo, yo tendría cuidado, si fuera, ¿no? el terapeuta de ese paciente, de que no sea un mecanismo de evitación de los pensamientos. Es decir, si juego para no pensar, igual me arriesgo a engancharme al juego, digamos, ¿no? Para no pensar. Y eso pasa no necesariamente con los juegos, pero por ejemplo es muy común en las personas que sufren TOC a veces y tienen, ¿no? cierto también cuadro depresivo, duermo para no pensar. Pero entonces el dormir se convierte en una adicción casi. Pues necesito dormir porque solo cuando duermo mi cabeza me deja en paz, con el efecto rebote que luego tiene, que cuando estoy despierto los pensamientos vienen, vamos, como la caballería a atacar. Bien, pues pasemos a la última pregunta, Sí, porque ya estamos en tiempo de terminar.
dice lo siguiente: supuestamente el TOC se alimenta del miedo del afectado, así como de las compulsiones. Entonces, ¿sería correcto trabajar los miedos con una terapia cognitivo-conductual para así no hacer tanto caso a esos pensamientos tan negativos? Por supuestísimo, por supuestísimo. O sea, de hecho, la terapia para el TOC, digamos, ¿no? Se mueve dentro del marco cognitivo-conductual. Dentro de ese marco cognitivo-conductual, la parte cognitiva es como pues, ese módulo en el que se ayuda a la persona a discutir las distorsiones que le llevan, ¿no? a tener determinadas creencias o a darle al pensamiento esa importancia y esa credibilidad excesiva, y la parte conductual, que es, ¿no? más propiamente la EPR, la exposición con prevención de respuesta, viene a trabajar el exponerse a las situaciones que generan ese miedo, ese malestar, sin llevar a cabo la conducta compulsiva que normalmente se llevaría a cabo. Ambas corrientes, digamos, la parte más cognitiva y la parte más conductual, tienen un efecto de sinergia, ¿no? Porque cuando me enfrento a una situación y no llevo a cabo las conductas de seguridad, me acabo convenciendo de que mis creencias no son reales, y cuando discuto las creencias desde un punto de vista cognitivo, igual me puedo animar más a enfrentarme ¿no? al miedo, con lo cual pues, la sinergia entre los dos módulos está genial. Luego hay personas, ahí hay que adaptar el tratamiento a cada persona. Hay personas que la parte cognitiva, por lo que sea, no la gestionan bien, entonces eso, se intenta adaptarle un poco, ¿no? a su caso concreto, o directamente se trabaja desde lo conductual, y hay otras personas que igual pues solo con un tratamiento cognitivo también consiguen, ¿no? Luego hacer la parte cognitiva, aunque sea una terapia que se describe como solo cognitiva, siempre tiene unos elementos que en terapia cognitiva llaman experimentos conductuales. Y si vamos a verlo, los experimentos conductuales no dejan de ser exposiciones con prevención de respuesta. Bueno, pues no da tiempo para más preguntas. Muchas gracias, Antonella. Le paso la palabra a Pilar. A vosotros, gracias. Tendrás que activar el micro. Pilar, el micro, que no se Creo te que está oye. desactivado, sí. No, decía Antonella que muchísimas gracias por tu intervención tan clara, tan provechosa, tan positiva, que nos ha dado a todos mucha luz, y que, bueno, que te agradecemos infinitamente el que hayas, pues eso, invertido parte de tu tiempo en ayudarnos. Muchísimas gracias, de A verdad. vosotros, faltaría más. Sobre todo eso, con que os hayáis quedado de que cuidándose uno, cuida mejor de los demás, pues me voy satisfecha. Muy bien, pues muchas gracias. Que vaya A todo muy bien. vosotros, a vosotros.